Ciudad de México, Delegación Iztapalapa y colonias aledañas. Otoño de 2019. La Ciudad de México no duerme. Eso lo sabe cualquiera que haya vivido en ella de verdad, no el que la visita 3 días y se queda en Polanco sacando fotos del ángel, sino el que la habita desde adentro, el que conoce sus costuras, sus callejones sin salida, sus mercados que huelen a cilantro y a cloro a las 5 de la mañana, sus semáforos descompuestos que nadie repara porque el presupuesto se fue a otra parte, y todos ya aprendieron a negociar el cruce a puro ojo. La ciudad tiene un pulso que no para. Un zumbido de fondo que los que nacieron en ella ya no escuchan porque forma parte del silencio propio, igual que uno deja de oír su propio corazón, aunque nunca deje de latir. Ernesto Villanueva había nacido en el Distrito Federal cuando todavía se llamaba así, en una vecindad de la colonia agrícola oriental, donde 3 generaciones de su familia habían vivido en departamentos de techos bajos y paredes que sudaban en temporada de lluvias. Su padre había sido chofer de camión de reparto. Su abuelo había manejado peceros en la ruta Pantitlán-Zaragoza durante 30 años. Había algo en la sangre de los Villanueva que los orientaba hacia los volantes como si fuera una vocación genética, una inclinación que se transmitía igual que el color de los ojos o la forma de la nariz. Ernesto no había luchado contra eso. A los 28 años, después de 2 intentos fallidos en empleos de oficina que le generaban una angustia silenciosa e inexplicable, había sacado su licencia de taxi y empezado a manejar el sitio Águila en Ermita, Iztapalapa. Y por primera vez en su vida adulta, había sentido que estaba exactamente donde debía estar. Si estás viendo este video desde algún rincón de México, desde alguna ciudad donde los taxis nocturnos todavía cuelgan rosarios del retrovisor y los conductores conocen cada bache de su ruta mejor que la palma de su mano, déjame un comentario ahora mismo contándome desde dónde nos acompañas esta noche. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo antes de seguir, porque esta historia va a necesitar que estés presente hasta el último segundo. Lo que le pasó a Ernesto Villanueva en octubre de 2019 es el tipo de cosa que uno escucha y quiere descartar, que intenta ubicar en alguna categoría conocida y no puede, y que termina instalándose en algún rincón de la mente donde las cosas sin explicación esperan en silencio. Tenía 42 años cuando comenzó todo. Barba de 3 días que era permanente no por estética sino por falta de tiempo. Manos ásperas con nudillos marcados de agarrar el volante en atascos que podían durar 2 horas en el periférico. Una separación de 4 años que todavía le pesaba no por la pérdida del matrimonio sino por la forma en que había cambiado su relación con Sofía, su hija, que tenía 12 años y había desarrollado esa expresión reservada que ponen los hijos de padres separados cuando aprenden que el mundo adulto es más complicado de lo que les habían dicho. En el tablero de su Nissan Tsuru del 2008, blanco con franjas naranja, había una foto de Sofía pegada con cinta adhesiva. Tenía 8 años en la foto. Sonreía sin vergüenza, con 2 dientes de leche menos y los ojos entrecerrados por el sol de un día en Chapultepec. Ernesto nunca había cambiado esa foto, aunque la niña ya no se veía así, porque le gustaba tener ese momento específico de felicidad, sin complicaciones a la vista mientras manejaba. Su rutina era sólida y predecible de la forma en que son sólidas las cosas que uno construye con años de repetición. Salía de la vecindad a las 6 de la tarde, recogía el termo de café que le dejaba doña Celia, su vecina del segundo piso. Una mujer de 60 y tantos años que había adoptado a Ernesto como una especie de hijo complementario, desde que su propia familia se había ido dispersando por otros estados. Manejaba hasta las 2 o las 3 de la madrugada dependiendo del flujo de carreras. Conocía Iztapalapa y las colonias aledañas con la precisión de quien ha transitado las mismas calles miles de veces en todas las condiciones posibles. Diluvios de agosto que convertían las avenidas en ríos turbios, nieblas de enero que borraban las referencias visuales, apagones parciales que dejaban cuadras enteras navegando a ciegas. Conocía qué fondas seguían abiertas a qué hora, qué esquinas era mejor evitar los viernes después de medianoche, qué semáforos tenían tiempos irregulares que confundían a los que no eran de la zona. Era la clase de conocimiento que no se aprende en ningún lado excepto en los miles de horas detrás del volante, acumulando la ciudad capa por capa hasta que se vuelve una extensión de uno mismo. El lunes 14 de octubre de 2019 empezó como cualquier otro lunes.
El cielo de la tarde tenía ese color particular que tiene la Ciudad de México en otoño, cuando el smog y las nubes de la temporada de lluvias tardías se combinan y producen una tonalidad que no es gris, exactamente, sino algo más cálido y más sucio, como el color de la ropa que se ha lavado demasiadas veces. Ernesto salió a las 6 con 4:30 horas de tráfico delante, antes de que las cosas se calmaran lo suficiente para que el trabajo fluyera bien. Hizo las primeras 3 carreras en modo automático. Una señora con 2 bolsas enormes del Walmart de Ermita, que quería ir a Valle de Lujo, y habló por teléfono todo el trayecto sin dirigirle una sola palabra a Ernesto, cosa que a él le parecía perfecta. Un muchacho universitario con mochila y audífonos que se quedó dormido a los 5 minutos y tuvo que ser despertado en Metro Constitución. Una pareja joven que discutía en murmullos tensos durante todo el camino a Coyoacán sobre algo que involucraba a la hermana de ella y dinero que alguien debía a alguien. Una de esas discusiones circulares que Ernesto reconocía de su propio matrimonio y que le producían una mezcla de nostalgia y alivio de ya no estar ahí. La cuarta carrera fue un hombre de traje que olía a whisky caro, mezclado con el sudor de un día largo, y que le pidió a Ernesto que no le dijera nada a nadie sobre nada. Frase que Ernesto recibió con la indiferencia profesional de quien ha escuchado variantes de esa misma petición cientos de veces. La quinta carrera, la que lo llevaría al borde de algo que no tenía nombre preciso, llegó a las 11:43 de la noche. Estaba estacionado frente a la taquería El Güero en Avenida Ermita Iztapalapa, bebiendo el fondo del termo que ya estaba frío y pensando vagamente en si valía la pena pedir otra carrera o empezar a regresar hacia Agrícola Oriental, cuando el radio del sitio chisporroteó. La voz de Guadalupe, la despachadora, era inconfundible después de 8 años. Un timbre medio, ligeramente nasal, con el acento del Estado de México que nunca había perdido del todo, aunque llevaba décadas en la capital. Le dio una dirección en la colonia Mártires de Río Blanco. Ernesto respondió que iba y arrancó el motor. Mártires de Río Blanco era zona conocida. No era de las que generaban tensión automática. No era como algunas partes de Iztapalapa donde el pulso se aceleraba involuntariamente al entrar de noche. Era una colonia vieja, densa, con calles que en su mayoría tenían nombres de estados o de fechas históricas, con vecindades que habían albergado a familias trabajadoras desde los años 50, y que ahora albergaban a sus hijos y nietos en los mismos muros que se habían ido parcheando y repintando con los años. Ernesto llegó en 8 minutos. Encontró la calle sin problema. Una calle lateral con banquetas estrechas y macetas de plástico alineadas frente a fachadas de bloc, pintadas en azules y amarillos y verdes, que de día serían alegres y a esa hora, con el alumbrado público fundido a la mitad, parecían simplemente colores sin definición. El pasajero estaba de pie, junto al único poste que quedaba encendido en esa cuadra. Ernesto lo vio desde unos 20 metros mientras reducía la velocidad. Hombre adulto, complexión delgada, no alto, con una gabardina de color oscuro que podría ser gris o azul marino con esa luz, pantalón de vestir, zapatos que relucían ligeramente. No había nada en esa figura que activara las alarmas que un taxista de 11 años nocturno desarrolla sin querer, ese sistema de lectura rápida que procesa postura, movimiento, contexto y arroja una evaluación en décimas de segundo. Lo que sí notó, y que registró como raro aunque no alarmante en ese primer momento, era la posición de la cabeza del hombre, completamente inclinada hacia abajo, la barbilla casi tocando el pecho, como si mirara el pavimento con concentración total o como si estuviera dormido de pie, cosa que Ernesto había visto en borrachos, pero que en este hombre no encajaba con el resto de la imagen, demasiado compuesto, demasiado estático. Detuvo el taxi junto al poste, bajó el vidrio y dijo la frase de siempre: ¿Es usted el del sitio Águila? El hombre levantó la cabeza despacio, no de golpe, no con el sobresalto de quien estaba distraído. Despacio, con una deliberación que parecía casi ceremonial. Y Ernesto no pudo verle bien la cara, y la razón era simple y tenía explicación técnica perfectamente válida. La luz del poste estaba directamente detrás del hombre, convirtiendo su figura en una silueta con el fondo iluminado. Las caras contra la luz no se leen bien, cualquiera sabe eso. Pero hubo algo en ese momento que Ernesto intentaría describir días después, con palabras que nunca le terminaron de satisfacer.
Dijo que no era que la cara estuviera en sombras, que eso era lo que uno esperaría y hubiera aceptado sin problema. Dijo que era algo diferente, que el espacio donde debería estar la cara parecía tener una calidad distinta al resto de la silueta. No oscura, no borrosa, solo como si la superficie que debería ser una cara fuera otra cosa, algo sin la textura esperada. Pero él mismo admitía que podía equivocarse, que llevaba 6 horas manejando, que el café era viejo, que los ojos hacen cosas raras con la luz artificial a cierta hora de la noche. El hombre asintió con un movimiento mínimo de cabeza y caminó hacia el taxi. Abrió la puerta trasera con un movimiento completamente normal. Se sentó adentro, se sentó en el centro del asiento trasero, no a uno de los lados como hace la mayoría de la gente cuando viaja sola. Directo en el centro, con las manos colocadas simétricamente sobre los muslos, la espalda recta sin apoyarse en el respaldo. Una postura que no era exactamente rígida, pero que tampoco era la postura relajada que adopta alguien que va en taxi a medianoche después de un día largo. Era la postura de alguien sentado en una sala de espera, o quizás de alguien que ha aprendido a ocupar el espacio con una precisión que no deja márgenes. La dirección, dijo Ernesto. El pasajero dio una calle en la colonia Jardín Balbuena. Al otro lado de la ciudad, cruzando por viaducto, 40 minutos mínimo a esa hora con el tráfico nocturno que todavía circulaba. Ernesto asintió, ingresó la dirección en el GPS, aunque conocía la ruta sin necesitarlo, era un hábito de seguridad que el seguro del sitio recomendaba. Arrancó. Puso la radio bajita, los claxons de fondo sonando una canción que había escuchado tantas veces que ya no la procesaba conscientemente, solo era parte del ruido de fondo de la noche capitalina. Los primeros 10 minutos fueron completamente silenciosos. El pasajero no habló, no sacó el celular, no miró por la ventana con ese gesto distraído que hace la gente en taxi cuando no quiere conversar, pero tampoco sabe qué hacer con los ojos. Simplemente estaba sentado, en esa postura central y simétrica, mirando hacia adelante. Ernesto lo revisó por el retrovisor 2 veces en esos 10 minutos, y cada vez encontró lo mismo. La figura inmóvil, la postura formal, y la cara que seguía siendo difícil de leer porque la iluminación del interior del taxi a esa hora es siempre insuficiente para los detalles. Tomaron Ermita hacia el norte, luego el acceso a viaducto. La avenida estaba fluyendo bien. Camiones de carga en el carril de la derecha, algunos taxis y autos particulares dispersos. Las luces de la ciudad se multiplicaban en el parabrisas húmedo por el sereno de la noche y creaban esa sensación específica de la Ciudad de México nocturna, que Ernesto siempre había encontrado casi hermosa si lo miraba con distancia. Una masa de luz y movimiento que desde adentro era caótica y desde cierta perspectiva era simplemente enorme y continua y viva. Fue en el cruce de viaducto con Congreso de la Unión, donde los anuncios luminosos de una tienda departamental inundaban el interior del taxi con una luz blanca fría, cuando Ernesto miró el retrovisor por tercera vez y tuvo el primer momento de incomodidad real. La cara del pasajero era visible con esa luz, completamente visible, y era una cara perfectamente normal en términos de estructura. Nariz recta, pómulos definidos, cejas oscuras, boca cerrada. Todos los elementos en su lugar correcto. Pero había algo que Ernesto no podía nombrar con precisión. Algo que describió después como la sensación de mirar una fotografía de alta resolución de una cara en lugar de una cara real. Como si todos los rasgos estuvieran ahí pero faltara la capa de detalle que hace que una cara sea única. Las líneas pequeñas alrededor de los ojos, la irregularidad sutil de los poros, la forma en que la piel se comporta de manera ligeramente diferente en cada zona. Era como mirar algo que alguien que sabe anatomía pero no conoce personas había construido siguiendo instrucciones precisas. Ernesto apartó los ojos del retrovisor. Se dijo que era la luz de neón, que distorsionaba. Se lo dijo con convicción. Siguió manejando. Fue entonces cuando llegó el olor. No era desagradable de forma obvia. No era el olor a sudor o a alcohol o a comida que a veces traen los pasajeros nocturnos. Era algo más difícil de categorizar. Tierra mojada mezclada con papel viejo, y debajo de eso, apenas perceptible, un fondo metálico que Ernesto asoció inmediatamente con sangre aunque no tenía razón lógica concreta para hacerlo.
Había transportado personas con olores extraños antes. El empleado de hospital que traía el olor clínico pegado a la ropa. El pintor que olía a solvente, incluso recién bañado. Una vez, un hombre que venía de velar a su madre durante 3 días, que traía ese olor dulce y pesado que tiene la muerte cuando lleva tiempo. Pero esto era diferente porque no tenía fuente identificable. El hombre no parecía sucio ni enfermo. No traía bolsas. El olor parecía emanar del aire a su alrededor en lugar de él, como si el espacio que ocupaba tuviera una composición química ligeramente diferente al resto del interior del taxi. Ernesto abrió el vidrio 1 centímetro sin decir nada. El pasajero no comentó el frío que entró. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Ernesto. No supo por qué lo dijo. No era algo que hiciera normalmente. El pasajero respondió. Sí. Ernesto tardó en formular la pregunta porque en realidad no sabía cuál era la pregunta que quería hacer. Lo que quería preguntar era algo imposible de articular sin sonar completamente irracional. Al final dijo, ¿usted está bien? Era una pregunta absurda para hacerle a un desconocido en un taxi a medianoche, pero el pasajero no la recibió como absurda. Dijo, depende de lo que entienda usted por bien. No hubo más conversación. Ernesto decidió no intentarlo de nuevo. Tomó la salida de viaducto que llevaba hacia Balbuena, y las calles se volvieron más residenciales, más silenciosas, con árboles grandes que bloqueaban parte de la poca iluminación que quedaba, y creaban túneles de sombra entre los conos de luz de los postes que funcionaban. Casas de los años 50, con rejas de herrería trabajada, que en otra época habían sido símbolo de prosperidad familiar, y que ahora eran simplemente parte del paisaje. Herencia de un tiempo en que esa parte de la ciudad había estado creciendo con optimismo. El pasajero dijo, aquí es. La casa era de 2 pisos, fachada color crema, ligeramente descascarada en las esquinas superiores. Reja negra de hierro con una hiedra seca enroscada en los barrotes del lado izquierdo. Un árbol de jacaranda en el jardín frontal, todavía sin las flores moradas que la convertirían en algo notable en febrero. Las persianas de todas las ventanas estaban bajas. No había luz en ningún cuarto visible. La casa tenía ese aspecto específico de los inmuebles que nadie habita, no el aspecto de abandono dramático, sino el aspecto más sutil de la ausencia prolongada. Todo en orden, todo cerrado, nada viviendo adentro. Ernesto dio vuelta al taxímetro. 140 pesos. El pasajero introdujo la mano en el bolsillo interior de la gabardina, un gesto lento y preciso, y sacó un billete doblado en 2. Luego lo dobló en 2 de nuevo, como si el procedimiento de doblarlo fuera parte del pago, y lo colocó en la repisa entre los asientos delanteros. Era un billete de 200 pesos. Limpio. Sin arrugas adicionales, salvo los 2 dobleces simétricos. Ernesto lo tomó y buscó el cambio en el compartimento entre los asientos, donde guardaba los billetes pequeños organizados por denominación. Cuando levantó la vista para entregar el cambio, el asiento trasero estaba vacío. Ernesto no había escuchado la puerta. No era posible no escuchar la puerta. Ese taxi tenía una bisagra en la puerta trasera izquierda que producía un sonido específico al abrirse. Un crujido leve pero consistente que Ernesto escuchaba hasta cuando estaba concentrado en el radio. No lo había escuchado. No había sentido el movimiento del chasis que produce siempre el cambio de peso cuando alguien de cierta masa se levanta de un asiento. No había visto por el espejo ningún movimiento. El pasajero simplemente no estaba. La puerta del taxi seguía cerrada. Ernesto la revisó, abriéndola y volviéndola a cerrar 2 veces, buscando algún mecanismo que pudiera haberse activado solo, alguna explicación mecánica. Nada. Salió del taxi. Miró la banqueta, la reja de la casa, la calle en ambas direcciones. No había nadie. El jardín de la casa estaba cerrado. La reja no mostraba señales de haber sido abierta recientemente. La hiedra seca en el barrote izquierdo no estaba perturbada, y había una cadena con candado que desde afuera no parecía haber sido tocada. Ernesto se quedó de pie en la oscuridad de esa calle de Jardín Balbuena durante casi 3 minutos, con el cambio en la mano, mirando el lugar donde el pasajero debería estar, y no estaba. Luego subió al taxi, guardó el dinero, y manejó de regreso a casa. No reportó nada al sitio. No llamó a nadie.
Se dijo todas las cosas razonables que un hombre razonable se dice cuando experimenta algo que no encaja. El cansancio, la luz, la distracción, la posibilidad de que el pasajero hubiera bajado con una rapidez inusual mientras él buscaba el cambio, y que el ángulo del espejo simplemente no lo hubiera captado. Se lo dijo con tanta insistencia durante el trayecto de regreso, que cuando llegó a su vecindad y apagó el motor, casi se lo creía. Casi. Durmió 4 horas. Se despertó con la imagen del asiento vacío instalada en algún lugar entre la memoria y el sueño, en esa zona donde las cosas que uno intenta no pensar esperan precisamente porque saben que ahí es donde uno no tiene defensas. Preparó café, se duchó, revisó el teléfono con el ritual automático de quien espera mensajes, pero no sabe de quién. No había nada importante. Un mensaje de Sofía preguntando si seguía en pie lo del martes. Le respondió que sí, que la recogía a la 1. No fue hasta las 3 de la tarde, cuando fue al sitio para el cambio de turno y encontró a Braulio Espinosa tomando un café apoyado en su Jetta azul frente a la oficina, que habló del asunto por primera vez. Braulio era el tipo de persona que en otras circunstancias podría haber sido intimidante. Complexión de bloque, hombros anchos, bigote espeso que usaba desde los 20 y tantos y que a los 53 se había vuelto gris sin que él pareciera haberlo notado. Había sido policía municipal en Nezahualcóyotl durante 12 años antes de que un accidente de persecución en la autopista le destrozara la rodilla derecha y le terminara la carrera. Llevaba 15 años de taxista y era de esos hombres que han visto suficiente del lado oscuro de las cosas como para no escandalizarse fácilmente, pero que también han aprendido a distinguir lo que tiene explicación de lo que no la tiene y a no confundir las dos categorías por comodidad intelectual. Escuchó a Ernesto sin interrumpirlo. Fumó un delicado sin filtro con la concentración callada que ponía cuando procesaba información. Cuando Ernesto terminó, aplastó el cigarro contra la suela de su bota y dijo, ¿checaste la grabación? Ernesto parpadeó. No había pensado en eso. Su taxi tenía cámara de vigilancia desde 2018. El gremio había negociado un descuento colectivo de seguros a cambio de instalar el sistema en todos los taxis del sitio, y Ernesto lo había hecho sin gran entusiasmo, considerándolo más una obligación burocrática que una herramienta útil. La cámara apuntaba al interior, hacia los asientos traseros, grabando en ciclos de 12 horas que se sobreescribían automáticamente si no se extraía el material. Todavía tenía la grabación de la noche anterior. Tenía exactamente unas pocas horas antes de que el ciclo la borrara. Fueron a la vecindad de Ernesto. La laptop Lenovo que le había revendido su cuñado tardó 3 minutos en encender y otros 2 en reconocer la memoria del sistema de cámara. Braulio estaba de pie detrás de Ernesto con los brazos cruzados, mirando la pantalla con la expresión de alguien que espera confirmar una sospecha, pero no está seguro de qué sospecha exactamente. Ernesto encontró el segmento. Las 11:43 de la noche. La calle de Mártires de Río Blanco visible por la ventana trasera por un momento mientras el taxi se detenía. La imagen era en color pero con el graneado característico de las cámaras nocturnas de gama media, esa textura que hace que todo parezca ligeramente irreal, como una fotografía sobreexpuesta en ciertos tonos. En el video se veía la puerta trasera abrirse, se veía el movimiento del asiento, la ligera depresión en el tapizado que produce el peso de un cuerpo al sentarse. Se veía la suspensión del taxi ajustarse mínimamente, como siempre ocurre cuando sube un pasajero de cierto peso. Pero en el asiento trasero, durante los 42 minutos del trayecto completo, no había nadie visible. No era invisible en el sentido de transparente o fantasmal. Era que el asiento simplemente aparecía vacío. Completamente vacío. Excepto por 3 cosas que ninguno de los dos supo explicar con la lógica que tenían disponible. La depresión en el tapizado que no se aplanaba durante todo el trayecto, como si el asiento siguiera sosteniendo un peso. La forma en que el respaldo aparecía ligeramente combado hacia adelante, en un ángulo consistente con alguien apoyándose en él. Y en el cruce con Insurgentes, cuando los anuncios luminosos de la tienda departamental iluminaban el interior del taxi con esa luz blanca fría, una sombra proyectada sobre el asiento y el piso del taxi que no tenía fuente de luz que la justificara.
Una sombra con la forma aproximada de una cabeza inclinada ligeramente hacia adelante, de hombros, de algo sentado en el centro del asiento con la espalda recta. Braulio estuvo callado durante 1 minuto completo. Ernesto contó los segundos sin querer. Afuera, en la vecindad, se escuchaban los sonidos ordinarios de la tarde. La televisión de doña Celia, un niño corriendo en el pasillo, el ruido lejano de la avenida. El mundo completamente normal en su indiferencia. «Borra eso», dijo Braulio finalmente. Ernesto lo miró. «¿Por qué?» «Porque si alguien más lo ve, vas a tener problemas que no necesitas. Vas a tener periodistas, curiosos, gente del gobierno preguntando si manipulaste el video, gente de internet diciendo que es trucado. Y en medio de todo eso, nadie va a escucharte de verdad. Y porque hay cosas en esta ciudad que es mejor dejar donde están». «¿Tú qué crees que es?», dijo Ernesto. Braulio no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y miró la calle un momento. Luego dijo: «No sé. Y cuando yo digo que no sé, no es que no tenga teorías. Es que ninguna de mis teorías me da tranquilidad, entonces prefiero no tenerlas». Ernesto no borró el video, pero guardó silencio sobre el tema durante los siguientes 4 días. El martes fue a recoger a Sofía como había prometido. La encontró en la puerta de la casa de su madre con la mochila del colegio todavía colgada al hombro, un gesto que Ernesto había aprendido a leer como señal de que venía directamente de clases sin pasar por el cuarto, lo que significaba que estaba de buen humor porque los días malos los pasaba en su cuarto, por lo menos media hora antes de estar lista para interactuar con el mundo. Caminaron hasta el taxi con ese silencio cómodo que habían ido construyendo con los años como alternativa a la conversación forzada que los dos detestaban. La fonda de la señora Remedios en Iztacalco olía desde la puerta a nuez y a granada, y a esa mezcla de especias que hacía que los chiles en nogada de ese lugar fueran algo que valía la pena esperar desde agosto. Sofía pidió el suyo con entusiasmo genuino, que Ernesto encontró enormemente reconfortante después de los días anteriores. Mientras comían, la niña le habló de su maestra de historia, una mujer joven que había llegado al colegio ese semestre, y que en lugar de hacer que memorizaran fechas, les pedía que imaginaran cómo se habían sentido las personas en esos momentos. Le habló de una pelea entre amigas que involucraba una traición de confidencias y la dificultad filosófica de saber si perdonar o no perdonar era la decisión más inteligente o simplemente la más conveniente. Ernesto escuchó con la atención completa que su hija merecía y que él había aprendido, a fuerza de fracasos anteriores, que era lo único que realmente ella pedía, que la escucharan sin interrumpirla ni resolver sus problemas antes de que ella terminara de explicarlos. No pensó en el pasajero durante esas 2 horas. Fue el primer período de tiempo desde la noche del lunes en que no pensó en él. El miércoles y el jueves fueron turnos normales. Carreras ordinarias con pasajeros ordinarios, las conversaciones breves o inexistentes que son la norma del taxi nocturno, la ciudad moviéndose en sus ritmos conocidos. Ernesto durmió mejor esas noches. Empezó a construir la hipótesis de que todo había tenido una explicación mundana, que él simplemente no había alcanzado a procesar correctamente por el cansancio, y que con el tiempo y la distancia se volvería evidente. Era una hipótesis cómoda. La cultivó con cuidado. El viernes en la noche la descartó definitivamente. Eran las 11:51. Ernesto estaba estacionado en la misma taquería de Ermita donde había estado la semana anterior, con el mismo café frío del mismo termo, mirando el mismo tráfico nocturno. El radio del sitio chisporroteó con el sonido específico que antecede a una comunicación. La voz de Guadalupe. Una dirección en Mártires de Río Blanco. La misma calle. El mismo número. Ernesto miró el radio durante varios segundos sin responder. Había otros 2 taxistas del sitio disponibles esa noche. El protocolo era claro: responder o pasar con justificación. Pasar sin razón válida generaba una nota en el registro. Ernesto respondió. Dijo que iba. Y mientras arrancaba y tomaba la ruta hacia Mártires de Río Blanco, se preguntó si había respondido por el protocolo o por otra razón que no se atrevía a nombrar del todo. Llegó en 6 minutos. La misma oscuridad, el mismo poste fundido, las mismas macetas de plástico en las banquetas estrechas.
Y junto al mismo poste, en el mismo lugar exacto donde había estado la semana anterior, la misma figura. Gabardina oscura, cabeza inclinada hacia el pecho. Ernesto detuvo el taxi a unos 10 metros de distancia, más atrás de lo normal, y se quedó mirando por el parabrisas con el motor encendido. Se había dicho a sí mismo durante el trayecto que iba a observar con calma, que iba a mirar bien, que iba a procesar lo que veía sin el filtro del cansancio y la sorpresa de la primera vez. Se había preparado para el momento de la misma manera en que uno se prepara para algo que sabe que va a ser difícil. La figura levantó la cabeza, y esta vez Ernesto vio la cara con claridad. Ojos oscuros, de un color que podría ser marrón muy oscuro o negro. Nariz recta, pómulos definidos, boca cerrada, línea de labios firme. Y en la ceja derecha, una cicatriz pequeña, de unos 2 centímetros, blanca y bien curada. La clase de cicatriz que deja un corte de infancia que se trató bien. Una cara completamente normal. Una cara que esta vez no tenía esa calidad de fotografía sin textura que él había notado la semana anterior bajo la luz de neón del cruce con Insurgentes. Esta vez era una cara con todos sus detalles. Lo que no era normal era que Ernesto estaba seguro, con una certeza que no podía justificar racionalmente pero que sentía como hecho, de que esa cicatriz no había estado ahí la semana anterior. El hombre caminó hacia el taxi. Ernesto bajó el vidrio. ¿Es usted el del sitio Águila? Mismo pregunta, mismo ritual. El hombre asintió con el mismo gesto mínimo y abrió la puerta trasera. Se sentó en el centro del asiento con las manos en los muslos y la espalda recta, igual que la vez anterior. Jardín Balbuena, dijo el hombre. La misma dirección. Ernesto arrancó. Esta vez no puso música. Manejó en silencio con el radio del sitio encendido y el volumen bajo. Ese ancla sonora con la voz de Guadalupe dando instrucciones a otros taxistas en otras partes de la ciudad. El olor llegó a los 10 minutos exactos. Tierra mojada, papel viejo, metal. Ernesto abrió el vidrio 1 centímetro. A la altura de División del Norte, el pasajero dijo: ¿Lo asusté la semana pasada? Ernesto tomó un segundo antes de responder. Un poco, dijo. El pasajero no respondió de inmediato. La ciudad pasaba afuera por las ventanas. Luego dijo: No era mi intención. ¿Qué pasó con la puerta?, preguntó Ernesto. Cuando llegamos la semana pasada, usted no estaba. Me bajé rápido, dijo el pasajero. Lo siento si se confundió. Era una respuesta completamente ordinaria. Era exactamente la respuesta que una persona real daría en esa situación. Ernesto la escuchó y pensó en el video donde el asiento trasero aparecía vacío durante 42 minutos. Pensó en la sombra sin fuente que se proyectaba sobre el tapizado cuando los anuncios luminosos iluminaban el interior. Pensó en el billete de 200 pesos doblado 2 veces que había usado el martes para pagar los chiles en nogada de Sofía. Un billete completamente real, con número de serie verificable, con la textura correcta del papel, con el holograma en su lugar. Un billete real entregado por un pasajero que la cámara no había registrado. Llegaron a Jardín Balbuena. La misma casa crema, la misma reja negra, la jacaranda sin florecer. El taxímetro marcaba 138 pesos. El pasajero sacó el billete del bolsillo interior de la gabardina. Lo dobló 2 veces con el mismo gesto simétrico de la semana anterior. Lo colocó en la repisa. 200 pesos. Ernesto buscó el cambio. Cuando levantó la vista, el asiento estaba vacío. Esta vez escuchó algo. No la puerta, no ese crujido inconfundible de la bisagra. Escuchó otra cosa, un desplazamiento de aire, rápido y localizado. El sonido que hace el espacio cuando algo lo atraviesa de forma diferente a como lo atraviesa un cuerpo que camina hacia una puerta y la abre. Como si el volumen del interior del taxi se hubiera reducido por un instante y luego se hubiera restaurado. Como si algo hubiera salido no a través de la puerta, sino a través de algo que no tenía nombre en el vocabulario de Ernesto. Salió del taxi. Caminó hasta la reja. El candado seguía puesto. La hiedra seca no estaba perturbada. Tocó el timbre y esperó. Nada. Miró por la ventana de la planta baja. Oscuridad completa, sin muebles visibles, sin la presencia difusa que tiene un cuarto, aunque esté apagado cuando alguien vive en él. La casa estaba vacía, no vacía como cuando los dueños salieron y van a volver.
vacía como cuando nadie lleva mucho tiempo adentro. Sacó el teléfono y tomó 3 fotos de la fachada. Buscó la dirección en Google Maps. La calle existía. El número existía. Street View mostraba la misma casa en una imagen de 2017, con las luces encendidas en el segundo piso y una bicicleta de niño amarrada a la reja con un candado amarillo. Nada más. Ernesto subió al taxi y manejó de regreso sin detenerse en ningún semáforo más de lo que los tiempos le obligaban. Esa noche no llamó a Braulio. Llamó a su hermana Marisol, que vivía en Coyoacán en un departamento del 3er piso de un edificio de los años 80, con una maceta enorme de bugambilias en el balcón, que era lo primero que uno veía al llegar. Marisol tenía 48 años, era enfermera de urgencias en el Hospital General desde hacía 20, y era la persona en la vida de Ernesto que combinaba de la manera más útil 2 características que raramente coexisten: la disposición completa a escuchar cosas que no tenían explicación obvia, y la negativa absoluta a aceptar ninguna explicación que no hubiera pasado antes por el filtro de lo comprobable. Le contó todo en orden cronológico, sin omitir detalles aunque algunos le parecieran redundantes, porque Marisol era de las personas que necesitaban los detalles para encontrar los patrones que otros se perdían. Ella escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, hubo una pausa breve y luego dijo: «¿Cuántas horas llevas trabajando esta semana?» Ernesto suspiró. «No es eso. ¿Dormiste bien las últimas noches?» «Marisol, estoy siendo práctica», dijo ella. «Antes de asumir que algo es extraordinario, hay que eliminar lo ordinario. Es lo primero que enseñan en urgencias». «Ya sé que no estoy alucinando», dijo Ernesto. «Tengo el video, tengo los billetes, tengo las fotos». Hubo una pausa más larga. «¿Fuiste 2 veces al mismo lugar con el mismo pasajero?» «Sí. ¿Y el sitio tiene registro de las llamadas?» Ernesto no había verificado eso. Le dijo que lo iba a checar. Marisol le dijo que la llamara después, y antes de colgar, con una voz que había cambiado ligeramente de tono, dijo: «Oye, no vayas una tercera vez». «¿Por qué?» «Porque 2 veces puede ser coincidencia», dijo ella. 3 veces es un patrón. Y los patrones en los que no entiendes las reglas son peligrosos. En urgencias, eso lo llamamos síntoma recurrente sin diagnóstico. Y la regla es no intervenir hasta entender qué está pasando. Porque intervenir sin entender puede empeorar las cosas de maneras que no anticipas. Ernesto lo pensó después de colgar. Síntoma recurrente sin diagnóstico. Era una forma curiosamente clínica de describir lo que estaba experimentando, pero en esa frialdad había algo que le resultaba más manejable que cualquier otra categoría que hubiera intentado aplicar. El sábado fue al local del sitio Águila antes de su turno. La oficinita en planta baja del edificio de Ermita, con sus paredes mostaza y su ventilador de techo eterno, estaba en el turno de Guadalupe cuando llegó. Guadalupe tenía 44 años y una eficiencia organizativa que contrastaba con el desorden visual del local. Conocía los nombres, rutas habituales y particularidades de cada taxista del sitio de la manera en que los buenos despachadores conocen a sus conductores, no por simpatía, sino por necesidad operativa, aunque en el caso de Guadalupe, la simpatía estaba también ahí, discreta y funcional. Ernesto le pidió que revisara los registros del lunes 14 y el viernes 18 de octubre. Las llamadas entrantes al sitio, específicamente las que correspondían a la dirección en Mártires de Río Blanco. Guadalupe lo miró con una expresión ligeramente interrogativa, pero no hizo preguntas. Buscó en el sistema, que era una combinación parcialmente digitalizada y parcialmente en papel que llevaba años prometiendo actualizar. Buscó el lunes 14. Revisó las carreras asignadas a Ernesto esa noche. Levantó la vista hacia él. El lunes 14 tu última carrera registrada es a las 10:47. Un señor a Metro Velódromo. Ernesto se quedó quieto. ¿No hay nada después de eso? Nada, dijo Guadalupe. ¿Y el viernes 18? Buscó. Negó con la cabeza. El viernes tu última carrera registrada es a las 11:20. Una señora a la central de abasto. ¿Es posible que haya un error en el sistema?, preguntó Ernesto. Siempre es posible, dijo Guadalupe. Pero es raro. ¿Hay algún problema? No, dijo Ernesto. Ningún problema.
Salió del local con la certeza fría y definitiva de que las 2 carreras a Jardín Balbuena no habían sido solicitadas a través del sitio. Alguien o algo había usado la frecuencia del radio del sitio para contactarlo a él específicamente, imitando la voz de Guadalupe con suficiente fidelidad para que él respondiera sin dudarlo. O bien, y esta era la alternativa que encontraba más perturbadora, él había ido 2 veces a esa dirección por su propia iniciativa, y no lo recordaba. Que su memoria hubiera construido la narrativa del radio como explicación retroactiva a un comportamiento que no tenía otra. Ninguna de las 2 opciones era confortable. Pero la primera, al menos, no implicaba que algo estuviera fallando en su cabeza. El domingo fue a Jardín Balbuena de día. Llevó a Sofía con el pretexto de ir a un parque en la zona, lo que no era completamente mentira porque había un pequeño parque a 3 calles de la Casa Crema. Pasaron frente a la casa despacio, con la naturalidad de quien reduce la velocidad para buscar una dirección. Sofía miraba su teléfono con la concentración de sus 12 años. La casa a plena luz del día era menos enigmática. Simplemente una propiedad deshabitada con la fachada ligeramente deteriorada, un jardín descuidado, la reja con el candado puesto. Cualquier transeúnte pasaría frente a ella sin pensar nada. Ernesto se preguntó si por las noches era diferente, si había algo en la oscuridad que activaba lo que fuera que estaba activo en esa casa, o si la oscuridad simplemente quitaba las distracciones visuales que de día impedían sentir lo que había ahí. El lunes buscó el número catastral de la propiedad con ayuda de un amigo que tenía acceso a trámites del registro público, a cambio de 2 carreras gratis que era la moneda de cambio habitual entre conocidos en la ciudad. El inmueble aparecía registrado a nombre de Inmobiliaria Cortés y Asociados, domicilio fiscal en la colonia Doctores. La empresa tenía registros en el SAT, pero su última declaración fiscal era de 2016. Teléfono inactivo, sin presencia digital. El miércoles, a través de 2 intermediarios que Braulio conocía de su época de policía, encontró que antes de la inmobiliaria la casa había pertenecido a la familia Mendieta Garza, vendida en 2015. Los Mendieta habían vivido en esa casa desde 1987. El trato de compraventa era completamente limpio en los registros. Precio de mercado, notaría correcta, ninguna irregularidad documental. Pero la razón por la que habían vendido, eso no estaba en ningún documento. Para eso necesitaba hablar con alguien de la familia. Rastrear a los Mendieta Garza tomó 3 días más. Al final encontró, a través de una vecina de la colonia, que Braulio había conocido en un caso antiguo, que la familia había vendido la casa de forma apresurada, en menos de 2 meses, después de que el hijo mayor desapareciera en 2014. Marco Mendieta, un hombre de 34 años, empleado administrativo en una empresa de logística, soltero, sin antecedentes de ningún tipo. Su desaparición no había generado prensa significativa. Era uno de los miles de desaparecidos que la Ciudad de México produce cada año, y absorbe en su estadística sin que nadie encuentre nunca las palabras correctas para explicar cómo es posible que una persona simplemente deje de estar, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo encuentre, sin que nadie pueda cerrar el caso con algo que se parezca a la verdad. La madre había muerto en 2017, 2 años después de la venta. El padre, Aurelio Mendieta, vivía en Querétaro con su hija menor. Ernesto encontró el número de Aurelio Mendieta el jueves por la noche, después de 2 días de búsqueda paciente a través de redes secundarias de conocidos. Lo llamó desde su taxi estacionado frente a la taquería, con el motor apagado y el termo de café sostenido con ambas manos, aunque no lo estuviera bebiendo. El teléfono sonó 5 veces. Una voz vieja respondió, cautelosa de la manera específica en que son cautelosos los viejos, que han aprendido que las llamadas de números desconocidos rara vez traen buenas noticias. Ernesto se identificó. Dijo que era taxista. Dijo que tenía preguntas relacionadas con la casa en Jardín Balbuena. Hubo un silencio que duró suficiente para que Ernesto pensara que el hombre iba a colgar sin responder. Luego Aurelio Mendieta dijo, con una voz que no expresaba sorpresa, sino algo más parecido al reconocimiento cansado. ¿Cuántas veces fue usted ahí? 2, dijo Ernesto. No vaya una tercera, dijo el hombre. Era exactamente lo que le había dicho su hermana Marisol. Las mismas palabras, casi el mismo tono.
Ernesto apretó el teléfono. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa casa? La casa no tiene nada, dijo Aurelio Mendieta. Su voz era plana con la planura de quien ha dicho las mismas cosas muchas veces, y ya no espera que decirlas cambie algo, pero tampoco ha encontrado la manera de dejar de decirlas. La casa es solo una dirección. Lo que importa es quién lo llevó ahí. ¿Usted lo vio bien? ¿Le vio la cara? Sí, dijo Ernesto. ¿Tenía una cicatriz cerca del ojo? De la ceja, corrigió Ernesto. Ceja derecha. Cicatriz pequeña, de unos 2 centímetros. Hubo un silencio que Ernesto no intentó llenar. Ese es mi hijo, dijo Aurelio Mendieta. Marco. Desapareció hace 5 años. Nunca encontramos el cuerpo. El silencio entre los dos hombres duró casi medio minuto. Ernesto miraba el parabrisas sin ver la avenida. En Querétaro, Aurelio Mendieta respiraba con esa calma forzada que aprenden los que cargan pérdidas que no tienen resolución. La respiración de quien ha decidido que derrumbarse no sirve de nada, aunque tampoco haya encontrado algo que sirva de algo. Ernesto preguntó, ¿cuándo desapareció exactamente? Octubre del 14, dijo el viejo. Noche del lunes. Lunes. 14 de octubre. 5 años antes. La misma fecha exacta del calendario en que Ernesto había recogido al pasajero por primera vez. No el mismo año, no el mismo periodo de gobierno. No la misma Ciudad de México en términos de lo que había cambiado en 5 años, pero la misma fecha, el mismo día de la semana, la misma hora de la noche. ¿Cómo desapareció?, preguntó Ernesto, aunque empezaba a intuir la respuesta. El viejo tardó un momento. Salió en taxi, dijo. Eso fue lo último que supimos de él. Tenía que ir a Jardín Balbuena esa noche, a ver a un amigo. El amigo dijo que Marco nunca llegó. El taxista que supuestamente lo recogió nunca se identificó. El sitio que usó Marco esa noche no tenía registro de la carrera. Ernesto sintió algo moverse dentro de él, algo frío y preciso, sin registro en el sitio, exactamente igual que sus 2 carreras. ¿Usted sabe qué le pasó?, preguntó. Tengo una idea, dijo Aurelio, pero no tengo pruebas y ya no tengo fuerzas para buscarlas. Lo que sí sé es que desde que vendimos la casa, 2 veces al año alguien me llama para decirme que vio a Marco. Siempre en un taxi, siempre de noche, siempre en octubre o en marzo. Y siempre van a Jardín Balbuena. ¿Cuánta gente lo ha llamado? Contándolo a usted, 9 personas. Ernesto cerró los ojos un momento. 9 taxistas en 5 años. 18 apariciones si cada uno lo había visto 2 veces, como él. Y ninguno, al parecer, había podido responder la pregunta fundamental. ¿Qué le había pasado a Marco Mendieta en octubre de 2014? ¿Quién lo había matado? ¿Dónde estaba su cuerpo? ¿Por qué su figura seguía apareciendo en las noches de Iztapalapa para pedir una carrera que ya había tomado una vez y que no había llegado a su destino? ¿Qué cree usted que es lo que aparece?, preguntó Ernesto en voz baja. El viejo volvió a guardar silencio. Luego dijo algo que Ernesto no olvidaría. No creo que sea mi hijo. Creo que es el momento de su muerte repitiendo, como una grabación que no sabe que ya terminó. Marco iba en ese taxi la noche que murió. Lo mataron en el trayecto, o al llegar, o en algún punto entre los 2 lugares. Y ese trayecto quedó pegado en algún lugar que no entiendo. Como una cicatriz en el aire. Se repite porque no se ha cerrado. Porque el que lo mató nunca fue encontrado. Porque Marco nunca llegó a donde iba. Una cicatriz, repitió Ernesto casi en voz baja. Igual que la que tiene en la ceja, dijo el viejo. La que le quedó de un golpe contra el manubrio de su bicicleta cuando tenía 11 años. La única marca que lo identificaba con certeza cuando era adulto. La usamos en el reporte de desaparición. Nunca sirvió de nada, porque nunca encontramos el cuerpo. Pero usted la vio. Eso quiere decir que lo que aparece en esos taxis tiene suficiente de Marco como para tener su cicatriz. No sé si eso es esperanzador o es lo más triste que he escuchado en mi vida. Ernesto no supo qué responder a eso. Le dio las gracias al viejo con torpeza, sintiéndose inadecuado para el peso de esa conversación. Antes de colgar, Aurelio Mendieta dijo una última cosa. El taxista que llevó a Marco esa noche nunca se identificó. Nunca llamó. Nunca reportó nada. Eso quiere decir que o tuvo miedo o tuvo razones para no hablar. Usted está llamando. Eso ya es diferente. Ernesto pasó los siguientes días procesando esa conversación en capas,
cómo se procesan las cosas que son demasiado grandes para entenderse de una sola vez. Le contó a Braulio el resumen: la familia Mendieta, la desaparición de Marco en octubre de 2014, la misma fecha, el mismo trayecto, el mismo punto de recogida, el mismo destino que nunca se alcanzó. Braulio escuchó con la expresión cerrada que ponía cuando la información que recibía excedía sus categorías habituales, pero no quería admitirlo de inmediato. Cuando Ernesto terminó, Braulio encendió un delicado y fumó la mitad antes de decir nada. Luego dijo: «¿Y el sitio que usó Marco esa noche tampoco tenía registro?» «No», dijo Ernesto. «Entonces alguien lo llamó a él también», dijo Braulio. «Alguien que usaba la frecuencia del sitio para contactarlo. Alguien que sabía su número, o el número del sitio que usaba, o la frecuencia que monitoreaba. Eso no es sobrenatural. Eso es operativo. Eso es alguien que sabía lo que estaba haciendo». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que Marco Mendieta no fue matado por algo que no tiene nombre», dijo Braulio. «Fue matado por alguien que sí tiene nombre. Alguien que sabía interceptar frecuencias de radio de taxi, que sabía cómo hacer que una carrera no quedara registrada en ningún sitio, que lo esperó en esa calle de Mártires de Río Blanco haciéndose pasar por el taxi que él había pedido, y que nunca fue encontrado. Y lo que usted está viendo, lo que todos esos taxistas han estado viendo, es el fantasma de ese método. El crimen repitiéndose en loop porque quedó sin resolver». Ernesto lo miró. «Nunca te había escuchado usar la palabra fantasma». Braulio aplastó el cigarro. «No la estoy usando en sentido poético», dijo. «La estoy usando en sentido práctico. Hay cosas que no se cierran cuando no se resuelven. No sé si eso es física, psicología colectiva, o algo que no tiene categoría todavía. Pero el patrón es consistente. Marco muere en ese trayecto. El trayecto se repite. Y mientras el crimen no tenga responsable, el trayecto va a seguir repitiéndose. ¿Y qué se supone que haga yo con eso?» «Nada», dijo Braulio. «Absolutamente nada. Porque buscar al responsable después de 5 años, sin pruebas, sin jurisdicción, sin nada más que el testimonio de 9 taxistas, sobre un pasajero que no aparece en las cámaras, es la clase de investigación que en esta ciudad termina con el investigador convirtiéndose en el siguiente caso sin resolver». Ernesto sabía que Braulio tenía razón. Braulio casi siempre tenía razón en las cosas que involucraban el lado operativo del peligro, porque había pasado 12 años viendo ese lado de cerca y había sobrevivido para contarlo en parte porque había aprendido a reconocer cuándo el valor era útil y cuándo era simplemente suicida. Pero la conversación con Aurelio Mendieta seguía ahí, instalada en algún lugar donde Ernesto no podía ignorarla. El viejo que vivía en Querétaro, cargando la muerte de su hijo como una deuda que nunca podría saldar, porque ni siquiera sabía a quién debía cobrarla. La madre que había muerto 2 años después de vender la casa. Marco Mendieta, 34 años, empleado administrativo, sin antecedentes, que había pedido un taxi una noche de octubre para ir a visitar a un amigo y nunca había llegado. Llamó de nuevo al viejo Aurelio 2 días después. Le hizo la pregunta que Braulio había sembrado en su cabeza. De las 8 personas que lo habían llamado antes, ¿alguna había mencionado haber ido una tercera vez? El viejo tardó en responder de una manera que Ernesto ya reconocía como el preámbulo a información que el hombre no estaba seguro de querer compartir. Luego dijo: Una mujer taxista también. Hace 3 años. Dijo que fue una tercera vez porque quería que Marco llegara, que completara el trayecto, que encontrara lo que había ido a buscar esa noche. ¿Y qué pasó? El viejo exhaló lentamente. Dijo que cuando llegaron a Jardín Balbuena esa tercera vez, el pasajero bajó del taxi, que ella lo vio bajarse con claridad, caminar por la banqueta hasta la reja, tocar el timbre, que alguien adentro abrió, que Marco entró, que la puerta se cerró detrás de él. Ernesto procesó eso un momento. Y luego, la mujer se fue a su casa, dijo Aurelio, y al día siguiente amaneció sin poder hablar. Los médicos dijeron que era conversión histérica, estrés postraumático severo, que el sistema nervioso había cerrado la válvula del habla como mecanismo de protección frente a algo que no podía procesar.
Tardó 6 meses en recuperar la voz. Nunca volvió a manejar taxi. ¿Usted cree que Marco descansó después de eso? El viejo tardó mucho en responder esta vez. Al final dijo, no lo sé. Siguió habiendo llamadas después de ella. En marzo del año siguiente, alguien más me llamó para decirme que lo había visto. Entonces, o no funcionó, o funciona de forma diferente para cada taxista, o simplemente hay algo en ese trayecto que no tiene solución del tipo que los vivos podemos ofrecer. Ernesto guardó el teléfono esa noche sin saber qué había aprendido exactamente ni qué iba a hacer con ello. Pasó el resto de esa semana en un estado de suspensión que no era exactamente miedo ni exactamente calma, sino algo en el espacio entre los dos. Esa zona donde uno espera algo sin saber qué forma va a tener cuando llegue. Hizo sus turnos, hizo sus carreras. Habló con Sofía por teléfono el jueves. Una conversación larga sobre la maestra de historia y sobre un libro que la niña había empezado a leer por recomendación de esa maestra. Algo sobre la Revolución Mexicana, narrado desde la perspectiva de una mujer que no aparecía en los libros oficiales. Ernesto escuchó con atención y pensó que su hija estaba creciendo en la dirección correcta, que esa maestra que pedía a sus alumnos imaginar cómo se habían sentido las personas en la historia estaba haciendo algo valioso. Pensó en Marco Mendieta, 34 años en 2014. Habría tenido casi 40 si hubiera llegado a esa noche de octubre de otra manera. Pensó en lo que había dicho su padre, que lo que aparecía en los taxis no era Marco, sino el momento de su muerte repitiéndose. Una grabación que no sabía que había terminado, y pensó que si eso era cierto, si había algo de verdad en esa imagen, entonces lo que Marco estaba haciendo cada vez que alguien lo recogía en Mártires de Río Blanco y lo llevaba a Jardín Balbuena, no era buscar algo, era simplemente repetir lo que había hecho la última noche, el último movimiento antes del final, el último intento de llegar a algún lugar que le importaba. Y eso, por alguna razón que Ernesto no habría podido articular completamente, le parecía la cosa más triste que había escuchado en mucho tiempo. El viernes siguiente, exactamente 2 semanas después de la primera aparición, Ernesto estaba estacionado frente a la taquería de Ermita a las 11:48 de la noche. El termo de café, el ruido de la avenida, los claxons en la radio. Todo igual. Estaba pensando en Sofía, en el libro de la Revolución, en la maestra que enseñaba historia desde adentro, cuando el radio del sitio chisporroteó. El sonido era diferente al estático normal. Era ese estático específico, ese que Ernesto ya reconocía de la misma manera en que uno reconoce el sonido de los pasos de alguien específico en el pasillo. Y la voz que siguió era casi la de Guadalupe, pero no del todo. Una dirección en Mártires de Río Blanco. El mismo número de siempre. Ernesto se quedó mirando el radio. La ciudad seguía afuera. Los camiones en Ermita. Los puestos de tacos con sus últimos clientes de la noche. Los perros en alguna calle lateral que ladraban en esa cadena que nunca tenía principio ni final identificable. La Ciudad de México en su modo de las 12, funcional y ligeramente hostil y completamente indiferente a cualquier cosa que una persona individual pudiera estar sintiendo en su interior. Ernesto pensó en el viejo Aurelio. Pensó en la taxista que había ido una tercera vez y había perdido la voz durante 6 meses. Pensó en lo que había dicho Braulio. Hay cosas en esta ciudad que es mejor dejar donde están. Pensó en los 9 taxistas que habían llamado al viejo antes que él, y en los que probablemente habían llamado sin que el viejo se enterara, y en los que vendrían después. Pensó en Marco Mendieta repitiendo ese trayecto en octubre y en marzo, año tras año, llegando a Jardín Balbuena y desapareciendo frente a una casa vacía, sin llegar nunca a donde iba, porque el lugar al que iba ya no existía de la misma manera, porque el amigo que iba a visitar ya habría seguido con su vida, porque el 2014 ya no era recuperable de ninguna forma. Puso la careta de primera velocidad. Esperó el semáforo en rojo frente a la taquería. Cuando el semáforo cambió a verde, giró a la izquierda en lugar de a la derecha. La voz en el radio repitió la dirección una vez más, con esa calidad casi Guadalupe que era suficientemente cercana para engañar a alguien que no estuviera prestando atención. Ernesto bajó el volumen del radio hasta el mínimo. Luego lo apagó completamente. Siguió manejando hacia el norte, alejándose de Mártires de Río Blanco, alejándose de Jardín Balbuena,
alejándose del trayecto que se repetía desde 2014 en busca de un final que los vivos no podían darle. Fue entonces cuando sintió el olor. Tierra mojada, papel viejo, metal. En el asiento trasero completamente vacío, sin pasajero, sin nadie. El olor apareció de la misma forma en que siempre aparecía cuando el pasajero llevaba 10 minutos adentro. Ernesto miró el retrovisor. El asiento estaba vacío. La depresión en el tapizado era ligeramente visible. Esa leve hundida que podría ser el desgaste acumulado de miles de pasajeros, o podría ser algo más. Y Ernesto decidió en ese momento que no iba a determinarlo, que esa era una de las cosas que no necesitaba resolver para poder seguir viviendo. Siguió manejando. El olor duró aproximadamente 40 segundos. Luego desapareció. El asiento trasero quedó simplemente vacío, sin hundida perceptible, sin olor a nada excepto el plástico y el vinilo de un taxi de 2008 con 11 años de uso. Como si algo hubiera entrado, hubiera encontrado la dirección equivocada y se hubiera ido. Ernesto respiró. Le dio un sorbo al café frío del termo. Pensó en Sofía. Pensó que al día siguiente era sábado y que podría recogerla y llevarla al parque de viveros en Coyoacán, que era el que más le gustaba a ella porque había ardillas y porque la sombra de los árboles era diferente a la sombra de cualquier otro lugar de la ciudad, más profunda y más verde. Pensó en llamar al viejo Aurelio para decirle que no había ido, que no sabía si eso importaba de alguna manera objetiva, pero que le parecía que el viejo merecía saberlo. Llegó a su vecindad en Agrícola Oriental, pasada la 1 de la mañana. Apagó el motor. Se quedó sentado en el taxi oscuro escuchando los perros ladrar en las calles aledañas. Esa cadena de ladridos que se pasaba de cuadra en cuadra como un mensaje que los humanos nunca descifran, que quizás no tiene significado, o quizás tiene exactamente el significado que tiene cualquier cosa que se repite en la oscuridad sin que nadie la escuche. La insistencia de lo que existe aunque nadie lo vea. Sacó el teléfono. Buscó el número de Aurelio Mendieta. Escribió un mensaje de texto porque era demasiado tarde para llamar a un hombre de su edad. Esta noche no fui, señor. Tomé la dirección contraria. No sé si eso ayuda en algo, pero no quería que nadie más lo hiciera sin que usted supiera. Le mando un abrazo. Ernesto. Esperó sin saber si el viejo respondería. 3 minutos después llegó una respuesta. Gracias, muchacho. Usted hizo lo correcto. Que Dios lo cuide. Buenas noches. Ernesto guardó el teléfono en el bolsillo de la chamarra. Bajó del taxi. Doña Celia había dejado un termo nuevo en su puerta, como casi siempre los viernes, con una nota manuscrita en papel de cuaderno que decía, para mañana, descanse. Ernesto lo recogió, subió las escaleras de la vecindad con el sonido familiar de los escalones que crujían siempre en el mismo lugar, y cerró la puerta de su departamento. Afuera, en la calle de Agrícola Oriental, el Nissan Tsuru blanco con franjas naranja quedó estacionado bajo el cielo oscuro, que nunca era completamente oscuro en la Ciudad de México. El rosario colgaba inmóvil del retrovisor. La foto de Sofía seguía pegada con su cinta adhesiva en el tablero. La niña de 8 años con 2 dientes menos y los ojos entrecerrados por el sol de Chapultepec. Conservada ahí con la fidelidad que tiene el amor cuando decide sostener un momento específico contra el paso del tiempo, contra el cambio inevitable de las personas y las cosas, contra todo lo que la vida hace sin pedirte permiso. Algunas cosas quedan pegadas en el aire, había dicho Aurelio Mendieta, como cicatrices. La Ciudad de México continuó su pulso, ese zumbido de fondo que nunca para, que los que nacen en ella aprenden a no escuchar aunque nunca deje de estar ahí. Los perros dejaron de ladrar eventualmente, y en algún lugar de Jardín Balbuena, frente a una casa crema con una jacaranda que todavía no florecía, la calle estuvo vacía el resto de esa noche, y la noche siguiente, y la siguiente, al menos por esa temporada, al menos hasta octubre. Fin.